Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 12 minutos. Y la noticia judicial del momento es que fueron enviados a la cárcel los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Esto en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tras finalizar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, miembros del CTI y de la Policía Judicial llegaron hasta el recinto para proceder con la detención de Ricardo Bonilla, quien participaba de manera presencial en esta diligencia judicial. Tatiana Zanabria tiene los detalles de la captura y, por supuesto, la reacción de su abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 10 de la noche duró esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Una vez se cumplieron o se dio respuesta a todas las apelaciones interpuestas por parte de la Procuraduría y también de la bancada de defensa, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá dio la orden ya de la captura de los dos exministros. La de Ricardo Bonilla se hizo efectiva en el mismo tribunal porque él asistió a la diligencia de forma presencial. Una vez los uniformados de la policía le fueron notificados acerca de esta instrucción, lo llevaron a la parte de atrás del tribunal donde se hizo efectiva esta captura. Posteriormente lo trasladaron al búnker de la Fiscalía, donde pasó la noche y se le realizaron algunos exámenes médicos en el marco de este proceso, y se espera que el día de hoy su defensa solicite el centro de reclusión a donde sea trasladado. Ellos dicen que quieren que sea una guarnición de policía o militar para garantizar la seguridad de Ricardo Bonilla y teniendo en cuenta las condiciones médicas de Bonilla. Escuchemos lo que dijo su abogado representante Mauricio Pava al término de esta diligencia. Lo primero es que el profesor Bonilla siempre fue claro que iba a afrontar la justicia, que se iba a hacer presente, así lo ha hecho, y hoy con toda la entereza está recibiendo esta determinación. Los desacuerdos de la defensa, ustedes los oyeron, los vamos a tramitar jurídicamente con respeto por la magistratura y por el Poder Judicial. Mauricio Pava dice que es respetuoso de las decisiones de la magistrada, específicamente del Tribunal Superior de Bogotá, y es que el contexto es que la Fiscalía había solicitado una medida privativa de la libertad, pero domiciliaria, y es cuando la magistrada dice que tiene todos los elementos al analizarlos para que se imponga de forma intramural en un centro carcelario. Es importante porque la Fiscalía reconoció un trabajo que ha hecho la defensa de acreditar lo que es un hecho notorio, que el exministro es una persona sin antecedentes, que ha asumido con entereza y con integridad y con dignidad este trance tan difícil para cualquier ciudadano. Y bueno, los desacuerdos jurídicos hay que tramitarlos en los recursos. Se espera que en el transcurso del día se conozca cuál será el centro de reclusión de Ricardo Bonilla y también de Luis Fernando Velasco, teniendo en cuenta que su defensa en la diligencia también solicitó de forma respetuosa que se le brinde esta oportunidad, teniendo en cuenta que no posee antecedentes legales y que adicionalmente pues tiene las condiciones para que sea recluido en este tipo de guarnición. Muy bien, Tatiana. Y en el caso de Luis Fernando Velasco, quien compareció vía Zoom desde su casa en Cali, el exministro negó los cargos, es decir, se declaró inocente y se entregó a las autoridades en la capital del Valle del Cauca. Sobre su entrega ya se conocieron algunas imágenes. Valentina Gallego, ¿cómo fue esta entrega del exministro Velasco? Buenos días. Catalina, televidentes, buenos días. Lo que se conoce es que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó a eso de las 11 de la noche en el Centro Penitenciario y Carcerario de Cali, la cárcel Villahermosa, para dar cumplimiento a ese orden de aseguramiento ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá. Lo que se conoce es que Velasco se entregó de manera voluntaria al IMPEC al finalizar la audiencia con la decisión en su contra. Este accionar pues ya pone de manera oficial a disposición de las autoridades el señor Velasco. Lo que se conoce también es que en las próximas horas será el IMPEC el que deberá decidir a dónde será trasladado el exministro del Interior. Bien, Valentina, pues esta captura se materializó luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá tomara la decisión de enviar a la cárcel a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, exministros del gobierno Petro, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Envías. Estos fueron los argumentos y la decisión de la jueza.
Este es el momento en el que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sale capturado por la policía desde el Tribunal Superior de Bogotá hacia el búnker de la Fiscalía, luego de la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero de enviarlo a él y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la cárcel. Luego de una argumentación de más de 4 horas, la decisión fue la de enviarlos a prisión preventiva por la gravedad de las acusaciones en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Resulta constitucionalmente justificado frente a la gravedad cualificada de los delitos imputados su comisión desde posiciones de poder político e institucional. La magistrada también explicó la razón por la cual decidió la prisión y no la detención domiciliaria como lo pidió la Fiscalía. La medida corre el riesgo de convertirse en una restricción meramente formal, cuya efectividad queda supeditada al cumplimiento estricto y voluntario de quien soporta la llave de su casa, circunstancia que resulta incompatible con la naturaleza del riesgo advertido en este asunto. En efecto, la protección de fines constitucionalmente, particularmente relativo al peligro para la comunidad, no puede quedar librada a un esquema de autocontrol, cuando, como ocurre en el presente caso, existen elementos materiales probatorios que permiten inferir razonablemente una probable vinculación de los procesados con una estructura criminal aún activa. E incluyó también en su justificación de la medida lo que ocurrió con otros 2 implicados en el mismo escándalo, el exdirector del DAPRE y de Inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González, quien huyó del país y se asiló en Nicaragua, donde fue visto hace poco en una parranda vallenata, y César Manrique, exdirector de Función Pública, quien también habría salido del país. De igual manera, el despacho no puede pasar por alto que otras personas vinculadas al mismo entramado fáctico procesal, aun si ostentar la calidad de cabecillas, se encuentran actualmente privadas de la libertad, circunstancia objetiva puesta de presente por la Fiscalía y otros 2 más prófugos de la justicia. En el recinto, el exministro pareció inmutarse con la decisión, mientras desde Cali, el exministro Velasco intervino rápidamente para hacer una petición. Sí, señora, y yo, si usted me señala que es ante el IMPEC, me presentaré de inmediato ante allá. No necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento como lo hice hace 17 años. Para la magistrada, la supuesta participación de Velasco y Bonilla en el entramado de corrupción se habría dado para asegurar la gobernabilidad. El acuerdo criminal se justificó internamente por sus partícipes bajo una lógica de gobernabilidad, en el entendido de que para asegurar la aprobación de proyectos, de créditos legislativos y públicos, decisiones estratégicas en el gobierno nacional, resultaba, entre comillas, necesario entregar contratación y recursos públicos a determinados parlamentarios a cambio de su voto o actuación funcional. Y avaló todas las pruebas del ente investigador. Se configuran con un entramado probatorio coherente que da cuenta prima facie de la existencia de un acuerdo de voluntades entre varios servidores públicos de alto nivel y terceros, la finalidad común de incidir ilícitamente en decisiones legislativas y crediticias del Estado mediante el direccionamiento de contratación pública, y 3, la valoración de permanencia y estabilidad del acuerdo desplegado de forma reiterada en distintos escenarios institucionales. La Procuraduría, la defensa de Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco apelaron la decisión. El exministro del Interior intervino en la audiencia asegurando que las pruebas fueron tergiversadas en su contra y demostrará su inocencia en juicio.